Nuevamente estamos con usted y estamos hablando del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este tribunal es un órgano dependiente del Poder Judicial o forma parte del Poder Judicial y es un control de legalidad y que tiene como función conocer y resolver de los conflictos que se dan entre la administración pública y los particulares. Y además conoce de las cuestiones de las autoridades estatales, donde también están las municipales, ¿sí? Claro, sí. Entonces son aquellas, por decir, la administración pública es muy amplia. Claro. Tenemos las dependencias del Poder Ejecutivo, tenemos organismos descentralizados, tenemos las paraestatales que son estatales. Así es. Encontramos los ayuntamientos, también esos conflictos que se dan entre ayuntamientos, ¿sí? ¿Verdad? Y de estos con el Estado, así es, por motivo de los convenios celebrados, también por ejecución de obra pública o de servicios municipales, para ir acotando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de lo Contencioso? Es resolver los conflictos que surgen entre la administración pública, que es todo lo que acabamos de decir, con los particulares. ¿Cuál es el objeto? Garantizar a los ciudadanos oaxaqueños la seguridad jurídica, así es, ¿sí?, de que esos actos realizados por las autoridades estatales no los agravien, no infrinjan, no quebranten el principio de legalidad. Toda autoridad debe apegarse a eso, a hacer lo que la ley le ordena. Entonces, si una autoridad X, que ahorita vamos a ver más sobre estas, si ordenan, tratan de ejecutan o tratan de ejecutar en agravio en particular, ahí está el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, donde pueden acudir. ¿Para qué? Para que expongan su problema y precisamente reciban justicia administrativa en base a un procedimiento. ¿Así es, licenciado? Así, claro. Perfecto. Entonces, ¿cómo puede un agente, licenciado Maurilio, identificar cuando una autoridad administrativa o fiscal está lesionando esos derechos? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, primero tenemos que partir de la división de los que son los poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, porque muchas veces lo confunden, tratan de impugnar un acto directamente del Poder Judicial, una sentencia, digamos, ¿no? Eso no se puede. No se puede. El Congreso sabemos que eso es para emitir leyes, entonces tampoco se puede. Entonces nos basamos directamente a lo que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en donde nos indica en su artículo 1 y 2 que los órganos, el gobernador se va a auxiliar de las secretarías que están creadas para esa finalidad y los órganos desconcentrados o paraestatales que también tienen una ley que los rige, ¿no? Claro. Entonces, hablamos de muchos de secretarías, de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobernación, las de Economía, todas las que emiten actos administrativos en contra de un contribuyente, ¿no? Y de igual manera, como está estructurado el municipio, también cuenta con órganos auxiliares, ¿no? Tenemos las regidurías, que también en ciertos actos emiten ciertas resoluciones. Digamos que tenemos el de regidor de mercados, que también puede otorgar o no un permiso a favor de una persona, pero se sigue un procedimiento. Entonces, si no le otorga el permiso que solicita, entonces, en base a la resolución que le dice, entonces ya está emitiendo un acto administrativo en contra de estas personas y está lesionando en ese sentido sus garantías y el principio de legalidad principalmente. Entonces, cuando este tipo de autoridades, al emitir este acto y se ve que es una autoridad administrativa, es cuando entramos nosotros como coordinación a poder apoyarlo, ¿no? Claro. Para identificar a las autoridades que son distintas a las del Poder Judicial y al Congreso del Estado. Entonces tiene sus limitaciones, ¿no? Sí. Las facultades del Tribunal de lo Contencioso, porque también no pueden conocer de materia agraria, laboral, actividades de la Benito Juárez, las cuestiones de las resoluciones de la Defensoría de los Derechos Humanos. Creo que esos son también temas que limitantes precisamente al tribunal. Pero todo lo demás, como estábamos diciendo, que me parece muy interesante y sí me gustaría hacer hincapié en ello y que continuáramos con esos ejemplos de los que ustedes día a día los están viviendo,
como dice, las multas, el impuesto predial, el impuesto del agua. Ya ven ahora con el agua que dicen, ¿no? También. De que ahora se va a cobrar el agua porque en atención a la habitación, o sea, si tu casa es residencial o no. Ya no en el consumo, que pues es una lógica, ¿no? Claro. Tú gastas tanto como en la gasolina, pues si yo me gasto mi gasolina, pues le tengo que poner más, ¿no? O sea, va acorde al gasto. Y entonces en el agua, si yo gasto tanto, pues pago tanto, ¿no? Que debo contribuir, pues esto viene a ser todo lo que hacemos, aportamos los ciudadanos, pues para tener dinero el gobierno y cumplir el gobierno sus funciones, ¿no? A través de sus distintos, precisamente, órganos que tiene administrativos, de ahí viene la cuestión. Entonces, de ahí nos dice esta nueva disposición que tengo entendido, de que las personas ahora están pagando el agua porque le dicen que su casa es residencial porque tiene cochera. Y dicen que su casa es residencial, como platicábamos tras bambalinas, que decían que de que porque tiene renta, ¿no? Dos cuartitos. Entonces el criterio como que sí está interesante analizarlo, porque pues uno pagaba antes por el consumo. El impuesto predial, pues obviamente acorde al valor que debe darse a la propiedad. El registro público de la propiedad también, como me comentaba, muy interesante. ¿Podría explicarme eso del registro público de la propiedad? Sí, porque se me hace muy interesante. Actualmente hubo pérdida de diversos libros en el registro público de la propiedad. Entonces muchas de la gente o de los usuarios que hemos tenido han ido a solicitar una constancia de no gravamen, pero al buscarla dentro de los libros que deben existir en el registro público de la propiedad no existe. Entonces, ¿cómo expedir un documento que no existe? Es peligroso. Es peligroso, eso, ¿no? Sí, inseguro, la inseguridad. Más que nada hay que darle seguridad al usuario, ¿no? Claro, claro. Como debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Entonces, se les ha brindado una asesoría y se ha obligado a través de las resoluciones que han emitido las salas, aquí del Tribunal Contencioso Administrativo, en obligar al director del registro público de la propiedad a emitir a inscribir primeramente la propiedad de la persona, del usuario, y en base a eso expedir la constancia de no gravamen. Entonces necesitaría el usuario, por decir, yo voy al registro público de la propiedad, yo quiero una copia de escritura de mi casa, ¿no? Claro. Y me dicen, fíjese que no está. Pero si yo llego a tener una copia o guardé una cuestión que tenemos los antecedentes, por decirlo, voy y lo llevo y le digo, mira, aquí está, yo sí era. Entonces lo inscriben, vamos a decir, y ya de ahí emiten claro, dan la escritura. Pero si no tengo nada. Ese es otro de los problemas, cómo obligar a la autoridad cuando no cuenta con un libro, cuando no tiene los registros. Claro, claro. ¿No? Sí, porque ¿cómo puedo acreditar, no? Ahí es importante que los usuarios, cuando llegan al registro público de la propiedad y solicitan un certificado de libertad de gravamen, sobre todo eso, y les contestan, porque les tiene que contestar el registro público con un oficio, en donde les dice, sí, aquí está tu certificado, o por el contrario les va a decir, ¿sabes qué? No te puedo dar certificado porque no tengo libro. Pero esa responsabilidad ya no es del particular, ya no es del ciudadano, es de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa tiene que hacerse llegar los elementos para poder cubrir esa petición. No le podemos decir a los ciudadanos, no te lo doy porque no hay libro. No, podemos recurrir a la Dirección General de Notarías, podemos solicitarle un informe al notario, o podemos decirle al mismo particular, bueno, proporcióname elementos de donde pueda yo hacer un rastreo de la información que tú me estás pidiendo. Pero no podemos limitar esa petición, o circunscribirla a decirle, ¿sabes qué? No te lo doy. ¿No? Sí, entonces estos casos han llegado al tribunal precisamente por ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque adolece de una fundamentación y de una clara motivación. Entonces aquí las autoridades tienen que ser responsables y tienen que decidir darle trámite a estas peticiones y hacerse llegar de todos estos elementos. En general, estas son las formas de cómo podemos nosotros identificar un acto administrativo. El licenciado Gabriel decía ya esta parte de cómo hacer la identificación, pero principalmente siempre que tengamos un documento que nos otorgue, decirlo, exactamente, porque no es una cuestión meramente verbal, de que lleguemos y decimos, es que la autoridad no me lo quiere dar. No,
tenemos que comprobar con un documento que dice que no me lo otorga, que me lo niega, que me clausura, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas son bastante interesantes. O sea, esos actos, como decíamos, de que órdenes o tratar de ejecutar o que se ejecutan, todo acto de autoridad, pues lógicamente debe constar por escrito. Así es. Porque previo a cualquier acto de molestia previsto en nuestro artículo 16 constitucional, pues debe estar emanado de una autoridad competente, ¿no? Y que motive y funde y que diga por qué va a ser el acto de molestia. Entonces, para que nos van a embargar o nos van a cerrar el comercio o el negocio o no quieren cambiarme esto, en fin, cualquier cosa, pues yo hago una petición y me van a contestar, sí, no, o además me notifican cierta circunstancia. Ese es el que sirve, ¿no? Para que ustedes vayan con ustedes y digan, mira, me quieren quitar, no me hacen esto, no me quieren la negativa, cuando dicen, como dice la cuestión de la libertad de grabar, no, pues no te puedo dar nada porque no tengo nada. Ah, bueno, con eso ustedes ya echan a andar, por decir así, la maquinaria, toda la cuestión jurisdiccional, que es esa parte de la función de dirimir la controversia. Las autoridades tenemos la obligación de satisfacer esa exigencia y buscar los medios. Y por lo que veo, pues también tienen ustedes facultades amplias en ese sentido, porque pueden, pues como dicen, rastrear, ¿no? Con un antecedente, oye, notarías, oye esto, a ver, búscale, a lo mejor en el archivo municipal, en fin. Entonces es muy, muy importante y pues es un tribunal que tiene gran importancia y trascendencia, y creo que mucha gente a veces se queda y no sabe a dónde acudir. Eso como lo del agua, que me hacían la pregunta, pues se queda uno, bueno, sí es cierto, ¿no? ¿Y ahora a quién recurro? Y en ese tema del agua es una situación también delicada que no se está previniendo por parte de las autoridades, porque si el aumento de las tarifas de consumo de agua potable en las viviendas las están sujetando a un criterio de una autoridad, es algo que no puede ser. Claro. Entonces, las tarifas tienen que estar determinadas en la ley o en su caso en un reglamento. Y tiene que ser muy clara la situación al señalar que se cobrará tantos pesos al ciudadano que tenga una casa y rente, ¿no? Al que tenga una casa y además una cochera. Y de ahí en adelante determinar también el tipo de vivienda que tienes, porque ordinariamente se maneja el consumo de agua para casas o para uso doméstico. Actualmente ya manejan un residencial A, un residencial B, u otro tipo de viviendas que no coincide con lo que se ve. Pues entonces aquí pareciera que la autoridad quiere cobrar el agua no por el consumo, sino por el tipo de vivienda que tienes, y eso no puede ser posible. No, pues realmente ahí hay una completa inseguridad, incertidumbre, porque pues aquella persona, le digo que cuando me preguntó esta persona, dice, a mí me dijeron que mi casa era residencial, yo vivo en el Infonavit porque tengo una cochera. Pues obviamente no es residencial, ¿no? En fin, es muy interesante y qué bueno, porque si esto le está pasando, pues hay que acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y vamos a ir a otro corte. El tiempo se nos está yendo como agua, es muy interesante este tema. No se vaya, ahorita regresamos. Gracias.